y todos para atrás. De aquí para adelante. Pongámonos la hueá, ¿no? No sé si sea necesario. Eso la mira a nosotros como mapuche nos duele mucho. Que el Estado chileno nos violente hace que nosotros estemos tristes como mapuche y que no andemos bien. El día de hoy también hemos convocado como mapuche a una marcha, la cual hemos denominado Pie Descalzo. ¿Por qué? Porque el mapuche siempre debe estar en contacto con la tierra también, porque eso es medicina para nosotros, porque eso es conocimiento. Pero lamentablemente nosotros acá en la guardia, acá en la ciudad, aunque estemos a pie descalzo, igualmente estamos pisando cemento. Y eso no es vida para un mapuche. Para un mapuche no es vida estar acá, lleno de contaminación, de ruido y de edificios. Si nosotros hoy estamos acá también, con nuestros pies descalzos y no pisamos nuestra tierra, es simplemente porque nuestro territorio está ocupado, porque nuestro territorio fue usurpado por los huicas, porque nuestro territorio el día de hoy no está en manos de nosotros. Nosotros también somos los que debiésemos estar de vuelta en el sur, de vuelta a nuestro territorio y estar caminando libre y que nuestros pies también pudieran tocar la tierra. Esta es la única forma que tenemos de volver a ser mapuche, de volver a creer, de volver a existir, de poder ganar esta
más lucha también, porque el Estado chileno es muy poderoso, los poderes económicos son muy grandes y nosotros lo único que tenemos también, tenemos nuestra creencia, porque el mapuche no tiene armas y el mapuche tampoco anda matando gente, el mapuche no mata a los huicas, porque tenemos cosas mucho más grandes para echarlos de nuestro territorio. Con nuestra creencia, por la bien, los huicas se pueden ir en un minuto de nuestras tierras, pero solo tenemos que creer, tenemos que volver a ser mapuche, nada más nos va a salvar. Aquí nosotros no nos podemos levantar en armas, porque nosotros no somos un pueblo asesino, nosotros somos un pueblo con sabiduría, y desde nuestra sabiduría hablamos, desde nuestra sabiduría nos levantamos y caminamos. Este es bien, que estemos con ánimo, que estemos con fuerza, que esta marcha nos resulte todo bien, porque todos los que estamos el día de hoy somos los que levantamos nuestro pueblo, porque quizás son muchos los mapuches que debieran estar acá y no lo están, y la visión de nosotros también es despertar a nuestros hermanos, y si tenemos que marchar 1000 veces más, patas peladas, si tenemos que 1000 veces más gritar un marro y chihueo para que nuestros hermanos nos escuchen, tenemos que hacerlo, porque es la única forma que nuestra gente salga y que nuestra gente sea libre. Hay que hacerla bien, marchemos con fuerza, gritemos con fuerza por nuestra gente, por nuestros hermanos que están siendo asesinados, por nuestros presos que el día de hoy están en huelga de hambre, por los hermanos perseguidos, por los niños que están siendo violentados en el sur. Tenemos que gritar con fuerza también y llenos de la web. ¡Marchihueo! ¡Marchihueo!
Boleh bunyi. Injil cakap tu in, tak ikut tu
fayentun. Dia kita imongan, dia kita fayentun patu ati. Ai muta patu meli kita puce. Cuci tai na kalau teraci dulu. Kalau tai puce ulo la guru ngana. Kawasar kali kayangan. Bujana. Yang gatu tai mapu muyu. Kalau cuma kita tutu fayai muyu kisiangan. Fayentun tai cinta indah muta lamngan ini. Fayentun tu lita indah mumu. Hamga ciwai muta fayni muyu. Hamga cinali. Kemarin betul nonton lingka. Kau tahu lingka. Wewai mu. Hamga cili tai indah mu. Cinta ni lain ka calka ka. Ini ka waiki. Ini ka punya betul. Hamga cika waktu kita puce. Hamga cika kita mapu. Walau menyilangan, ini antu. Cinta walau nol ina. Walau cinta mapu. Patai nyuke mapu siapa jaga kalau izin. Kita, mama walau tu kita punya nanti. Hamga cika pilih kita dulu. Cinta yang rakyat semua. Hamga cimari. Pasti sekan. Amai tahu you, wal mapu mo bani. Wai tabatay na yan. Wai tabatay hindi yubun tayo yubun balunga. Hamga cirki tayo mongan, hamga cirki tayo sekan bani. Hamga cika, epo maris cika mula laki tayo puce you. Maris cika. Maris cika. Maris cika. Hoy en día, con los disparos que ha hecho con los niños, se han levantado los gobiernos, los que representan al gobierno, en todas las razas hay traidores, en todas las razas. Resulta que hoy en día se está diciendo de todos los atropellos, hermano Medicina baleado. Se han levantado los caudillos, convocando y llamando al gobierno para conversar. Dice que van a hacer un nuevo tratado. ¿Cómo hay tantos traidores? Este hombre que está siendo llamado es diplomado del gobierno, es embajador de las Naciones Unidas. Cuando los colonos y los chilenos recién empiezan a gobernar, trajeron colonos vascos. Y estos colonos en el sur ponían obligados a nuestros jefes de comunidades en el tronco, les cortaban la cabeza. Hoy en día estos están diciendo: me pongo la cabeza y me cortan ahora, porque el reconocimiento constitucional es sometimiento, es desaparecimiento, hermanos, sépanlo, es perecer a la buena, sin resistencia. Eso es lo que se va a conversar mañana, el exterminio. Ustedes saben de los tratados. Hubieron muchos tratados. En lo último con los chilenos. En el último tratado, hermano, contrataron a mercenarios. Nos mataron. Quemaron nuestras casas. Con ancianos durmiendo de noche. Eso fue Saavedra. Tomaban a los niños pequeños. Les cortaban las uñas. Les cortaron los dedos. Y al final, cuando desangraban, les cortaban el cuello y los padres estaban amarrados, hermanos. Eso significa los tratados. Significa exterminio. Esa es la conversación que se lleva mañana. Hermanos, no se le olvide nunca. Más de 500 años han luchado nuestros abuelos. Por ello estamos
Mañana volvamos a nuestro territorio, los que se hicieron los últimos tratados, porque este también es de nosotros. Siempre lo fue. Pero son los tratados que hay. Yo les digo esto. Volvamos. Si hay que morir por nuestra existencia, vamos a morir. Pero volvamos. Han sido muy golpeados nuestros hijos hoy en día. Estos malditos han ido a matar allá. Se mataron entre ellos para nosotros ser exterminados con facilidad. Solamente son montajes. Somos nehuenches, hermano. Sabemos lo que sucedió. Sabemos lo que está pasando. Tengan convencimiento. Y de verdad, los acuerdos son basura. Nunca lo han respetado. Y no lo van a respetar. Yo no estoy dispuesto a entregar la cabeza que me corten así. El reconocimiento constitucional es una mierda. Es basura. No sirve de nada. Sí, porque es un exterminio. Eso es el reconocimiento constitucional. Eso es lo que van a hacer ahora. Por eso usaron, atropellaron, golpearon, trataron de indios nuestros niños pequeños y ancianos este último día. Porque son acuerdos políticos en la sociedad que tiene esta sociedad maldita. Frente a con nuestros Messi, a nuestro hermano que lo tienen prisionero, a nuestra otra hermana Machi, que mientras la tomaron presa, le sacaron su vestimenta, le sacaron su charigüe, le soltaron sus trenzas, no respetaron a nuestra autoridad. Quizá ellos saben que con ellos nosotros caminamos, que son ellos y nuestros pemas y nuestro timón los que nos guían nuestros pasos. Quizá el Estado chileno por la miel, Coco Buenui, cree que de esa forma nos va a amedrentar a nosotros. Pero también le decimos al Estado chileno, como mapuche nosotros no tenemos miedo también. Nosotros no tememos a las cárceles, no tememos a la muerte, no tememos a la represión. Pero no temer no significa por la miel que estemos dispuestos a soportarla. El territorio se debe recuperar centímetro a centímetro, tanto los hermanos que están en el sur, como todos nosotros en la miel, porque nosotros no tenemos que vivir en este lugar. Nuestro único camino, nuestra única resistencia es volver a respetarlo, a nuestro hogar, a nuestras comunidades, volver a tener hijos mapuches en la miel, que sigan haciendo nuestras generaciones, que nuestros niños pequeños sigan hablando el mapa ningún, que sigan haciendo medicina, para que no nos exterminemos. También quizás el futuro es incierto, no sabemos lo que va a pasar, quizás en estos próximos días también puede haber más criminalización de nuestros hermanos, pueden tomar a muchos hermanos presos. Ustedes también no saben la pena que es cuando los hermanos tienen que andar corriendo, tienen que andar prófugos, tienen que andar clandestinos, dejando a su familia, andando su mochila con la pura foto de su hijo. Porque también, porque los persiguen, porque los hermanos tampoco están dispuestos a someterse al Estado chileno y a ser juzgados por sus leyes, porque las leyes no están hechas para nosotros, las leyes no están hechas para la justicia, ni la familia de Matías, ni la de Mendoza, ni la de ninguno, ninguno se hizo justicia también, ninguno se hizo justicia.
Pero siempre decimos que la justicia de nosotros es la justicia de nosotros. La vida de un mapuche también no vale fuera a la vida que pueda tener un Huinca. Nosotros, hermanos, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar con decisión. Y cosas como esas, hermanos, son las que desvirtúan esto. La gente dice que tenemos la mierda. Porque si nosotros aquí nuestro pueblo no nos... El día que nosotros dejemos de gritar, nuestra mapu también va a morir con nosotros, porque va a morir de pena, porque no puede defenderla. Somos mapuche también, y desde el pueblo de nuestro corazón, Rota Huichán, Rota Lucha, porque nosotros no nos vamos a someter jamás al Huinca, no nos vamos a someter jamás ni a sus poderes, ni a su iglesia, ni a su educación. Mañana nos vamos a someter, vamos a seguir caminando. Aunque sea la mía, aunque estamos ricos, vamos a ir así. También la mía, esa es la mensaje que le queremos entregar, esas son las palabras que le queremos decir. Ahora la mía, en esta noche está considerando que nuestros pies, como decía los viejitos antes, son el fuerte de la tierra, que nuestros pies también sean instrumentos y que hagan sonar, para que nuestros chachai, nuestros papás, nuestros abuelos que están encerrados bajo este cemento, aquellos que fueron asesinados, este cemento bajo esto está lleno de sangre de los pueblos originarios, hermanos. Nunca nos olvidemos eso. Sacamos este cemento y está lleno de cadáveres que los ven matados. En ese lugar estamos. Levantemos nuestra fuerza, hagamos despertar a nuestros abuelos para que nos acompañen a nosotros y nos sigan dando fuerza. Vengan de la miel. ¡Mari Chubao! ¡Mari Chubao! ¡Mari Chubao! ¡Mari Chubao! ¡Mari Chubao! ¡Mari Chubao!
hay unos hermanos que están llamando al gobierno para conversar. El gobierno del Estado de la historia jamás han respetado un tratado con los mapuches. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de toda conversación con el gobierno. Tienen que irse a los difundientes de Gualmapu, tienen que unir todos los mapuches de la guardia de las comunidades para que estos se vayan y dejen las tierras. Ellos saben perfectamente que no les corresponde sus territorios, tienen que llegar a las comunidades. Hoy día nuestra gente, nuestras comunidades están viviendo en terrenos muy pequeños. En cambio ellos están viviendo en miles de hectáreas. Muy bien, muy bien. Cuando llegaron a estas tierras, llegaron 50, 60 hectáreas, hoy día tienen miles de hectáreas. Cada vez que ellos usaron la tierra para trabajarla, usurparon a nuestros hermanos, a sus vecinos, les vendían mercadería a costa de tierra. Hoy día de esa forma se han ido aprovechando y hasta el día de hoy lo siguen manipulando de esta forma en nuestras comunidades. Hoy día es por eso que nuestro pueblo se está levantando para recuperar este terreno. Así que muchas gracias a Bello y Bulamén por todo nuestro apoyo. Posiblemente mañana van a haber noticias nuevas y tendremos que volver a salir a las calles. Y eso depende de todos nosotros que estemos unidos, trabajando y levantando nuestra bandera de lucha. Debo Bello y Bulamén, Bartumay. Wile bueshi kasha upayain Pencem manyung komi mung palu tufameo Kinye mabuse dungu meo tadi Rufiu kemeo Tani kemanya nyal tani ku bari tum kubenyi bulangen Fete buai tufashi dungu Kashat Wile bueshi kabe utoi Kama yung klei tani Kupal meo kubenyi bulangen Gracias hermano y hermano por su presencia, por apoyarnos en esta causa mapuche. Agradecido por haber asistido a cada uno de ustedes. Quizás mañana pasado volveremos a necesitar su presencia. Muchas gracias y más Rishuao. Tienen que devolver la tierra, tienen que retirar su ejército, porque todo lo que han hecho montaje y han golpeado a nuestra familia, los niños en el sur. Este es exterminio, nada más que exterminio. Eso es todo. Y de todos los chilenos son responsables del exterminio, no solamente el gobierno, sino todo. ¿Tiene pensado movilizarse? Siempre hemos estado movilizados, siempre. Desde los 500 hasta ahora. Y seguimos movilizados. Mientras vivamos vamos a seguir, mientras caminemos vamos a estar gritando. Porque queremos la libertad, somos nación. Y eso lo sabe el gobierno y lo saben ustedes también, que son periodistas. Lo saben mejor que nadie. María Catrileo Paine Millán.